Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de poder estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a mis pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder traer el estudio bíblico en esta mañana. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudio que comenzamos hace varias semanas bajo el tema Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo número 12, el versículo 2 de Hebreos, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la semana pasada culminamos con el capítulo número 9 de Hebreos y estuvimos estudiando de cómo el autor hace una comparación entre el tabernáculo celestial y el tabernáculo terrenal. También estuvimos estudiando de que el único medio por el cual el ser humano puede llegar hasta la presencia del Padre es por medio de Jesucristo. No hay otro medio. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y Él es el único camino que nos lleva hacia el Padre. También estuvimos viendo de cómo el autor de Hebreos presenta y expone que Jesús va a volver otra vez, que esa es la esperanza. Y estuvimos hablando de que el sacrificio que hizo Jesús es algo tan grande para no dejarnos en este mundo caído, sino que el autor de Hebreos nos está diciendo: hey, ese sacrificio fue tan grande y tan maravilloso que Él va a regresar por cada uno de nosotros para sacarnos de este lugar y de este mundo caído, y eso es algo muy maravilloso. Y también estuvimos viendo de que una de las razones por la cual debemos poner nuestros ojos en Jesús es porque Jesús vuelve pronto por cada uno de nosotros. Es porque a través de Él es que nosotros podemos llegar a la presencia del Padre. Por tal razón, hermanos, tenemos que poner fijamente nuestra mirada en el Señor Jesús. Y en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 10 de la epístola a los Hebreos. Y una de las cosas más importantes que vamos a estar viendo a través del estudio de este capítulo es la importancia, la gran importancia que tiene la iglesia local. Pero antes de entrar de lleno a estudiar, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en esta mañana, primeramente para adorar tu nombre. Te pedimos que se haga tu voluntad, Señor. Que sanes al que esté enfermo, mi Dios. Que liberte al que esté atado. Que des paz al que necesite de tu paz, Señor. Pero sobre todo, que des salvación al que realmente necesita de tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana vamos a continuar y vamos a ver cómo el autor de Hebreos comienza este capítulo número 10 mencionando nuevamente las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer rápido los versículos del 1 hasta el 18, porque ya hemos estado en las semanas pasadas, hemos estado estudiando ya estos capítulos, así que no me voy a concentrar mucho en volver a repetir todo lo que el autor está mencionando. Así que leamos los versículos del 1 al 18 de este capítulo número 10 de Hebreo. Y dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Y esto es lo que hemos estado estudiando las semanas pasadas. Y mire cómo continúa en el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí
que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y esto lo hemos estado viendo en las pasadas clases, de cómo estos sacrificios realmente nunca podían quitar los pecados de las personas. Y sigue en el versículo número 12 y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Wow, hermano, realmente que estos versículos hablan de algo muy maravilloso. Hablan de nuestra esperanza, hablan de nuestra salvación, de que realmente el sacrificio que hizo Jesucristo es algo tan grande que hemos podido recibir la misericordia y el amor de Dios. Entonces, en estos versículos del 1 al 18 de este capítulo número 10 de Hebreos, el autor continúa su tesis, la cual consiste en establecer la superioridad de la realidad del nuevo pacto sobre la sombra del antiguo pacto. Esto es, la superioridad del sacerdocio de Jesucristo sobre el sacerdocio levítico y la superioridad del sacrificio de Jesucristo, que es el Cordero. O sea, Jesucristo es el Cordero que quita los pecados del mundo sobre el sistema de sacrificios de los animales según la ley. Ya hemos entonces discutido este contraste, el contraste entre la superioridad de Jesucristo sobre el sacerdocio levítico, y esto lo estuvimos viendo en los capítulos número 7 y 8 que estudiamos hace varias semanas atrás. Y hemos explicado entonces con bastante detalle este tema de la superioridad del nuevo pacto constituido por Jesucristo sobre el antiguo pacto de la ley. Por eso no quiero entrar en mucho detalle en explicar estos versículos, porque ya hemos estado hablando sobre esto en las clases pasadas. Entonces, a lo largo de estos capítulos hemos ido viendo cómo el autor elabora una serie de contrastes entre lo antiguo y lo nuevo, entre las figuras de las cosas venideras y sus cumplimientos en Cristo. Y este contraste se nos ha presentado en términos temporales. El autor nos ha hablado del tiempo presente, como lo vimos en el capítulo 9, versículo 9, y de los bienes venideros, como lo vimos en el versículo 11 del capítulo 9. También nos los ha explicado en términos geográficos, hablando de lo terrenal, o sea, hablándonos del santuario terrenal, como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 9, y lo celestial, que tiene que ver con las realidades espirituales de las cosas celestiales, como lo menciona el autor en el versículo número 23 del capítulo 9 de Hebreos. Y en este mismo último texto también lo explica en términos de ilustraciones y realidades. El autor nos habla de las figuras de las cosas celestiales y también nos habla de las cosas celestiales mismas. De todas estas maneras, el autor de Hebreos nos ha señalado el contraste de entre lo antiguo y lo nuevo, que eso es lo que hemos estado viendo todas estas pasadas clases. Ahora, con la frase inicial que vemos aquí en el versículo número 1 del capítulo 10, el autor resume el contraste en términos de sombra e imagen. Debemos puntualizar que el texto no dice que la ley misma fuera una sombra, sino que la ley tenía, es decir, contenía una sombra. Y ya esto lo hemos hablado anteriormente en otras clases, de cómo la ley era sombra de lo que había de venir. O sea, la ley apuntaba a algo o a alguien que venía a reemplazar eso. Y sabemos que esa persona que venía a reemplazar, lo que apuntaba a la sombra era a Jesús. Y eso lo podemos ver como Pablo lo menciona en Colosenses, el capítulo 2, los versículos del 16 en adelante. Vemos que dice, por tanto, nadie os juzgue en comida. Este es Pablo hablando sobre la ley.
Nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y ahora mire cómo dice el versículo 17 del capítulo 2 de Colosenses. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y hemos visto de que realmente una sombra no es una persona. La sombra no habla, la sombra no piensa, la sombra no tiene vida, sino que la sombra lo que hace es apuntar, señalar de que ahí hay una persona. Y hemos estado viendo de que cuando una persona está detrás de una pared, ¿verdad? Y no la podemos ver, y el sol está dando de un lado, podemos ver reflejado la sombra. La sombra no es esa persona, pero la sombra nos indica a nosotros de que hay una persona detrás de esa pared. Entonces, vamos a detallar rápidamente cuáles son las características de una sombra. Si nosotros vamos paseando por la calle y el sol está a nuestra espalda, entonces nuestra sombra va por delante. También en la historia vemos que la ley vino antes que las realidades de Cristo. O sea que la sombra las prefiguraba. No puede haber sombra sin objeto. O sea, no puede haber una sombra si no hay un objeto. O sea, si no hay algo concreto. O sea, como esta Biblia, si la ponemos de esta forma y la luz le da de este lado, entonces vamos a ver que hay una sombra. Pero si no hay un objeto, no puede ocurrir una sombra. Así que tenemos que entender de que no puede haber sombra sin objeto y la sombra no es más que un reflejo de aquel objeto. No podría existir sin él. O sea, la sombra no puede existir sin este objeto. Si vemos una sombra, aunque todavía no haya aparecido el objeto del cual produce esa sombra, entonces podemos estar seguros de que el objeto existe. O sea, de que el objeto está ahí presente y que está quizás a punto de aparecer. Así, el sistema sacerdotal, los sacrificios, el tabernáculo y todo lo referente al antiguo pacto levítico era sombra de la realidad que es Jesucristo. Era sombra y nos estaba dejando saber de que ahí venía ese objeto, ahí venía la persona, ¿verdad? Y sabemos que entonces Jesucristo vino. Y vemos nuevamente aquí en estos versículos que el autor nuevamente cita el Salmo número 40, los versículos del 6 al 8, para presentarle a sus lectores cómo el salmista apunta al reemplazo del sistema de sacrificios de animales del Antiguo Testamento por la obediencia y la muerte expiatoria de Cristo. Tenemos que entender que los sacrificios del Antiguo Testamento eran un anuncio público ante Dios y la humanidad de que las personas eran pecadoras y por ello eran culpables y estaban sujetas a la condenación por causa de su pecado. En el nuevo pacto, entonces vemos que Dios nunca más se acordará de sus pecados. O sea, esto es algo maravilloso y esto es lo que hemos estado viendo. Y esto es lo que el autor de Hebreo les está dejando ver a sus lectores. O sea, que en este nuevo pacto, porque no nos podemos olvidar cuál era el problema principal que ocurría en estas personas. Y era que estas personas eran judías y se habían convertido al cristianismo. Y de momento querían regresarse de nuevo al judaísmo. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados, ¿verdad?, a ese sistema religioso. Y ahí el autor de Hebreo le hace una advertencia de que pueden caer en la apostasía. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor de Hebreo? Les está diciendo, mira, por más sacrificios que hacían en este antiguo pacto de animales, no ocurría perdón de pecados. Pero ahora en este nuevo pacto, o sea, en otras palabras están diciendo, una de las grandes razones por la cual no se deben regresar al judaísmo es porque ahora en el nuevo pacto, cuando por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, entonces ya no hay que hacer más sacrificios. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto Dios nunca más se acordará de sus pecados. Y hermano, y esto es una de las razones por la cual tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Porque Dios, al nosotros entregar nuestra vida a Él, y al nosotros nacer de nuevo, entonces el perdón ocurre en nuestras vidas y Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Y eso es algo maravilloso.
hermanos. Ahora leamos los versos del 19 al 22 y dice en el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, vemos que en el tabernáculo estaba el lugar santo y también se encontraba el lugar santísimo. Y entonces en el lugar santo los sacerdotes podían entrar a diario para ofrecer sacrificios por las personas, pero solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y eso es lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Entonces solamente podía entrar una sola vez al año. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios por la totalidad del pueblo. Y había un velo. Este velo dividía el lugar santo del Santísimo, que servía tanto para impedir la entrada de cualquiera al lugar santísimo, como para servir de entrada al lugar santísimo para el sumo sacerdote. O sea, ese velo hacía esa división, ¿verdad? Una era, mira, no podemos entrar ahí, cualquiera no puede entrar ahí, y también servía como una entrada para el sumo sacerdote a esa parte del tabernáculo. Entonces vemos que el autor compara ese velo del templo con la realidad espiritual, que es el cuerpo de Cristo. O sea, el autor está comparando ese velo con el cuerpo de Cristo, o sea, con la carne de Cristo. Cuando Cristo muere, que es la realidad, conviene que el símbolo de aquella realidad también se rompa. Por eso vemos que en el velo del templo se partió cuando Cristo murió. O sea, eso lo sabemos. Cuando Cristo muere, dice que se rasgó ese velo. Entonces esto lo podemos ver en Mateo capítulo 27, los versículos del 51 al 52, donde nos dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hermanos, era necesario que el velo del templo fuera rasgado también, porque habiéndose rasgado el verdadero velo, que era el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesucristo, entonces no puede seguir en pie este velo que se encontraba en el templo, este símbolo. Tanto el velo rasgado del templo como el cuerpo roto de Jesucristo significan el final de la pared intermedia de separación. Es por tal razón que ahora el autor de Hebreo nos lleva diciendo que tenemos un acceso directo, ¿verdad?, al Padre, a Dios. Y esto es algo maravilloso. Entonces ahora podemos ver de que hay libertad de entrada al Padre. Nuestro acercamiento ya no es parcial, sino que ahora es uno completo. Por eso el autor dice que nos acerquemos confiadamente a Él. Nosotros en espíritu entramos en la presencia de Dios, y Dios a su vez en espíritu mora en nosotros. Y esto es algo maravilloso. Es decir, las tres personas de la Trinidad ahora moran en cada uno de nosotros. Y quiero aclarar unas cosas, porque es cierto que somos el templo del Espíritu Santo, y esto lo podemos ver en 1 Corintios el capítulo 3, el versículo 16, donde nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en el versículo 19 del capítulo número 6 de 1 Corintios nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así que el Espíritu Santo entonces mora en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También debo señalar que casi siempre se menciona que el Espíritu Santo es el único que mora en nosotros, pero no debemos olvidar que nuestro Dios es un Dios trino. O sea, que sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y donde está uno, los otros dos también están ahí. Esto quiere decir que los tres entonces habitan en nosotros mediante el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice en Juan capítulo 14, el versículo 23, que nos muestra a nosotros de cómo entonces también el Hijo y el Padre moran en nosotros a través del Espíritu Santo. Y dice Juan capítulo 14, versículo 23, nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Así que toda la plenitud de Dios mora en nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo número 3, versículo 6, que Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios, o sea, del Dios que es trino. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y eso es algo maravilloso. Y eso lo hemos obtenido a través del sacrificio maravilloso que hizo Jesucristo en la cruz. Y es por tal razón por la cual debemos poner nuestros ojos en Jesús, para que Dios more plenamente en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que aferrarnos a Jesucristo. Y si en esta mañana todavía tú no has conocido a Jesús, yo te invito a que vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús y entregues tu vida en Él, para que Dios entonces more plenamente en tu vida y en tu corazón. Entonces ahora vemos que el autor pasa a dar 3 exhortaciones. Entonces vemos que la primera exhortación es acerquémonos. La segunda es mantengamos firme. Y la tercera exhortación es considerémonos unos a otros. Y ahora vamos a entrar un poco más en detalle a estudiar cada una de estas exhortaciones. Vemos que la primera exhortación se encuentra en el versículo número 22 del capítulo número 10 y dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la primera exhortación que el autor de Hebreos nos está diciendo a cada uno de nosotros. Esta es una invitación que hace el autor basada en la confianza que nos proporciona la obra de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos acercamos al lugar santísimo, nos encontraremos con el sumo sacerdote por excelencia, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Wow, eso es algo maravilloso. Ahora bien, tenemos unos prerequisitos en el acercamiento. O sea, como hablamos la semana pasada, no todo el mundo puede entrar. Uno no puede entrar a lo loco delante de la presencia. Así como había un protocolo en el tabernáculo terrenal, también hay un protocolo en el tabernáculo celestial. Hay una forma y la forma en que nosotros debemos acercarnos a Dios. Entonces el autor de Hebreo las está presentando en este capítulo número 10. Cuando el escritor de Hebreos dice que nos acercamos a Dios con corazones rociados para limpiarnos de una conciencia culpable y con cuerpos lavados con agua pura, Él se está refiriendo a lo interno. Él se está refiriendo a nuestros corazones y también se está refiriendo a lo externo, o sea, al cuerpo, a nuestros cuerpos. Cuando el autor dice la frase lavados con agua pura, nos hace recordar el bautismo. Pero el bautismo en sí mismo es solamente un acto externo, experimentado objetivamente. Su contrapartida es el rociamiento de nuestros corazones con la sangre de Cristo, como lo vemos en el capítulo 9 de Hebreos, el versículo 14. Este rociamiento es un acto interno que se apropia subjetivamente. O sea, se nos exhorta a acercarnos a Dios con el cuerpo y el alma purificados de pecado. Pudiéramos decir también que estos prerequisitos son la obra del nuevo nacimiento o la obra de regeneración del Espíritu Santo, como lo vemos en Ezequiel, el capítulo 36, que esto también lo hemos tocado en varias clases anteriores. Que vemos cómo Ezequiel, el profeta, describe el nuevo nacimiento, o sea, lo que es la regeneración. Y esto se encuentra en el capítulo 36 de Ezequiel, los versículos del 25 al 27, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces vemos que aquí el profeta empieza hablando de un lavamiento
por agua. Pero evidentemente no se trata de una limpieza externa, sino de una que nos aleja de inmundicia e idolatrías. De hecho, esto consiste en la transformación del corazón. Gracias al don del Espíritu de Dios, el lavamiento no es otra cosa sino que la obra de regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vemos que esta es la primera exhortación que el autor de Hebreos le está dando a sus lectores. Acerquémonos. Ahora, veamos la segunda exhortación que el autor de Hebreos le está dando a sus lectores, y esto lo encontramos en el versículo número 23 del capítulo 10 de Hebreos, y dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, nuestra fe en Cristo otorga una esperanza firme en cuanto al futuro. Una esperanza tan espléndida no nos permite quedar callados. Por tanto, el autor de Hebreos habla de la confesión de la esperanza. Confesamos esta esperanza públicamente al aceptar a Cristo. El autor de Hebreos exhorta a sus lectores a continuar aferrados a esta esperanza, sin vacilación en su lealtad al Salvador que ellos esperan. O sea, tenemos que estar aferrados, hermanos, aferrados a la esperanza de que Jesús vuelve por cada uno de nosotros, entendiendo de que Jesús es fiel, de que Él no falla. Y si Él prometió que iba a venir por cada uno de nosotros, Él va a venir por cada uno de nosotros. Así que confiemos en esa esperanza. Confesemos esa esperanza de que Jesucristo vuelve pronto y vuelve por su iglesia, hermanos. Y entonces en esta mañana yo quiero hacer una pregunta. ¿Estás listo para el regreso de Jesucristo? Como el pastor lleva hablando, ¿verdad? En las semanas pasadas en sus predicaciones. Tenemos el aceite listo. Estamos preparados para cuando Él venga. Y esto es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿Estás preparado? Porque si no estás preparado, este es el momento en que vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo y entregues tu vida a Él para que puedas recibir la salvación y la vida eterna. Así que vemos que el autor nos está exhortando a seguir aferrados a esta esperanza. Podemos tener confianza absoluta en Dios. El único que es absolutamente fiel a todo lo que ha prometido es Él. Dios siempre cumple, siempre es fiel a los que confían en Él y sus promesas. Entonces, los cristianos caminamos hacia el futuro con optimismo porque conocemos al Señor del futuro y confiamos plenamente en Él. Hermano, por esta razón debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque Dios es fiel y nunca falla. Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Lo que Él ha prometido en nuestras vidas, Él los va a cumplir. Aferrémonos a Él. Pongamos nuestra mirada fijamente en Él y no perdamos nuestra esperanza. Esto es algo maravilloso, hermanos. Ahora, continuemos ahora con la tercera exhortación. Y la tercera exhortación la podemos ver en el versículo número 24. Y nos dice: y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos los unos a los otros, es lo que el autor nos está dejando saber. ¿Para qué? Para que podamos aprender de su ejemplo y también para poder aprender del ejemplo de los demás. El compañerismo cristiano nos ayuda a mantenernos firmes y a crecer en nuestra relación con Dios. Por eso es algo muy importante. Hay algo que yo siempre digo, hay 3 cosas básicas que el cristiano tiene que hacer. Número 1, hay que orar. Número 2, hay que estudiar la palabra del Señor. Y número 3, tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque el compañerismo nos ayuda a mantenernos firmes. Y esto es lo que el autor de Hebreos les está dejando saber a sus lectores. Si se están congregando, si se reúnen, ese compañerismo los va a ayudar a ustedes a mantenerse firmes y a crecer en la relación con Dios, hermanos. Y esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a crecer también, a fortalecernos los unos a los otros. Por eso es bien importante. Es como dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí viene la bendición y la vida eterna. Esto es algo muy importante que tenemos que congregarnos, hermanos. Nuestra relación con Dios
no se puede separar de la relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Repetidas veces, desde la creación, que lo vemos desde Génesis, en el capítulo número 2, hasta las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Que lo vemos en Marcos, el capítulo 12, y en las cartas de los apóstoles, como lo vemos en Santiago, el capítulo 1, y en 1 Juan, el capítulo 4, la Biblia insiste constantemente en esta verdad, en la verdad de que tenemos que congregarnos y la importancia de nosotros estar juntos en armonía. Por tanto, hermanos, parte del acercarnos a Dios es considerar a los otros para fomentar en ellos el amor y las buenas obras. Hermanos, por tal razón tenemos que congregarnos. Es esencial el que vengamos y nos congreguemos en la iglesia. El amor fraternal, que es el objetivo de esta consideración mutua, se manifiesta en buenas obras. No es una actitud teórica, sino un camino de acciones serviciales. Experimentamos el amor y también experimentamos el compañerismo cristiano en las reuniones, cuando nosotros venimos aquí en la iglesia, en la congregación. La persona que considera a sus hermanos cristianos, es fiel en su asistencia a las reuniones aquí en el templo. Algunos habían perdido la costumbre de asistir a los cultos y a las reuniones de la iglesia. Y esto es lo que el autor les está dejando ver a sus lectores. O sea, esto podría haber sido así, quizás tal vez porque se habían cansado de la presión constante de sus parientes o de sus amigos incrédulos. Entonces ahora vemos que el autor hace una gran advertencia severa para estas personas que están tentados a retirarse de la congregación, a no congregarse, a no asistir a la iglesia. Y esto el autor lo hace para evitar que hayan burlas, ¿verdad?, de parte del mundo. Cuando una persona abandona la iglesia, o sea, cuando un cristiano abandona la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está muy cerca de abandonar a Cristo y todos los beneficios de su sacrificio. Y esto lo podemos ver en los versículos del 25 al 31. Mire cómo el versículo 25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, si hay una gran verdad que ha sido descuidada últimamente, es la importancia de la iglesia, la importancia de la congregación local y la importancia de asistir y de congregarnos juntos en armonía. Y entonces, ¿cuál es la importancia de la iglesia local? ¿Cuál es la importancia de nosotros congregarnos aquí en la iglesia local? Bueno, esto lo vamos a estar viendo la semana que viene en nuestra próxima clase. Así que los invito a que venga la semana que viene traiga su Biblia, traiga una libreta, porque vamos a entrar y vamos a estar estudiando cuál es la importancia de la iglesia local. Vamos a estar viendo cómo el autor de Hebreo nos presenta la importancia de congregarnos en nuestra iglesia local. Así que los espero la semana que viene. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Gracias por el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo te pido que tú nos ayudes cada día a poder seguir buscando de tu presencia, Señor. También te pido, Señor, que nos ayudes a poder seguir congregándonos juntos en armonía, para que así podamos ver de tus bendiciones, Señor, y para que también el evangelio sea esparcido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Los espero la semana que viene, así que el Señor les bendiga. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser.
a ti. Quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tus pies, pues soy más grande en ti cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Díselo al Señor. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Necesitamos una transformación. Necesitamos una transformación, un cambio, para ya no seguir siendo igual, para perder el miedo que el mundo ha tratado de poner en nuestras mentes y en nuestros corazones. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados, necesitamos ser sanados, necesitamos volver de nuevo, que Él vuelva nuestra alma a su camino para andar en las sendas de la justicia, en las sendas de la paz, en las sendas de la seguridad, en las sendas del amor. ¡Aleluya! Entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús.